Buenas tardes, doctor Jorge Abel Cabrejos Mejía, doctor del curso de Historia Comparada. En este video comenzaremos por el tema de la monarquía. Conversaremos sobre el tema de la monarquía y la República de Roma. El tema de la monarquía inicia con la fundación de Roma en el año 753 a.C. al 510 a.C. Se trata de familias muy numerosas, extensas, ¿no? Que con sus antepasados ligadas entre sí con el mismo nombre genético. Cada uno de estos estaba regulada bajo la autoridad de un pater familia. Y el pater familia los dirigía con el tema de la vida social, la política, lo religioso. Eran considerados los patricios, quienes tenían una situación privilegiada en la sociedad. Y por otro lado estaban los plebeyos, quienes constituían la gran masa de la población. Los plebeyos y los patricios tenían bastantes diferencias, dada que esta situación contrajo lo que serían las grandes disputas y lo que apuntó las diferencias entre ellos. En este caso, comenzaremos diciendo también que el poder en la monarquía estuvieron 7 reyes, los cuales fueron el Rómulo, quien creó el Senado, Numa Pompilio, con la práctica del tema religioso, Tulio Ostio y Anco Marcio fue el tema militar, Tarquino el Antiguo concede facultades al Senado y lo amplía hasta 300 miembros. Luego Servio Tulio, que hace la reforma política con el tema de los censos de la población, y a esto se le denominó la reforma serviana. Luego existieron lo que serían los comicios, que son las asambleas legislativas, el comicio por curias, donde votaban los individuos para tomar decisiones de grupo con el tema político. Y luego las centurias, que fueron los que hicieron una reforma con lo que vendría a ser las diferencias que habían entre los plebeyos y los patricios, tomando una igualdad, y esta la hizo Servio Tulio. Tarquino tenía era un asesino, lo denominaron asesino, y para la población tenía reformas negativas, y destruyó mucho el tema de la ideología, y por ese motivo los expulsaron. Hasta aquí podemos llegar con el tema de la monarquía y comenzaremos con el tema de la república. La república comenzó en el 510 hasta el 27 del antes de Cristo, ¿no? Existió bastante pugna, y los patricios y los plebeyos decidieron abandonar este lugar porque querían expandirse a otro territorio, y los plebeyos estaban representados por 2 magistrados especiales, los tribunos de la plebe, cuya persona era inviolable en este caso y tenía facultades para publicar a los de la plebe. Era el comitium plebes, ¿no? Que eran los plebiscitos y que eran decisiones votadas por las plebes. En este caso solamente afectaba a todos los que serían los plebeyos, y en su momento también fueron obligatorias para los patricios. Y los dos grupos se fueron igualando. En tal sentido, se recurrió a la figura del dictador cuando Cilia y Julio César, ¿no? Hasta que llegaron a la creación del triunvirato. El primero de ellos estuvo por Julio César, por Pello y Graso. El segundo por Octavio, Marco Antonio y el Marco Antonio se convirtió en Augusto, y
eso fue casi al final de la República, ¿no? El tiempo que republicano estaba dividido en Senado, en los comicios y en los magistrados. En la República tuvo bastante expansión en el Mediterráneo y llega hasta todo lo que vendría a ser la expansión, ¿no? Con la península itálica. Ya, en este caso estaban las colonias, ¿no? Que se habían ampliado y con esto se hablaba de que ellos habrían tomado la mayor parte del territorio, ¿no? Yeah. En la etapa anterior, que vendría a ser la monarquía, había una bastante diferencia con el tema de la república. Y ya los plebeyos y los patricios ya estaban tratando de igualarse, ¿no? Con esto, ellos veían varios temas de testamento y estaban con el tema de las curias, que era la agrupación de los ciudadanos, ¿no? Que se regulaban a través de un pontífice, ¿no? Luego, pasado ese tiempo, durante la época republicana, aparecieron también los comicios por tribus. Se agrupaban por varios tribus, ¿no? De bastantes grupos, y se dividieron en 4 sectores el campo, ¿no? Y territorialmente se determinan 4 tribus urbanas y 31 rústicas, ¿no? También en estas asambleas la mayoría de las tribus decidía de manera que el triunfo correspondía a las personas, o a las tribus rústicas, y los más acaudalados ciudadanos estaban dentro de estas tribus, ¿no? Luego, su triunfo definitivo, o sea, en la República, la República era el tema más poderoso, ¿no? Las asambleas estaban con los comicios centuriados también, y los ciudadanos siempre se reunían convocados por un magistrado para llegar a las votaciones, ¿no? Luego, en esta época de la República se determinaron los que habían sido los cónsules, y eran los jefes civiles y militares del Estado, el que estaban elegidos por los comicios en ese momento, ¿no? Su gobierno más o menos, no, tenía una duración de 1 año, y otros quienes, los cuestores, eran los que veían la contabilidad, ¿no? Y su función duraba 1 año. Luego estaban los pretores, que eran los que veían el tema del tesoro público, y lo que eran los dictadores, que eran los que tenían un cargo excepcional durante 6 meses, que podían tener poderes absolutos cuando el gobierno estaba en problemas o en crisis. Y bueno, esto podríamos hablar el tema de los pretores. Eran jueces civiles y militares quienes apoyaban a los cónsules, y su función podía durar 5 años, ¿no? Y los tribunos de las plebes eran los representantes del pueblo y del Senado, y a pasar del tiempo fueron adquiriendo mayor poder, ¿no? Esto es lo que podríamos hablar
de la historia jurídica de la República Romana, ¿no? Gracias.